Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del 7º Encuentro Internacional de Ocultura. Es la cuarta ocasión que Zaragoza acoge este encuentro, donde nos encontramos cada vez más a gusto, cada vez más en casa. Y este año lo dedicamos a un tema, en fin, de los que forman parte de las grandes preguntas, ¿no? Si hay una pregunta que ya hemos intentado contestar en Ocultura y es si estamos solos en el universo, la otra gran pregunta que nos afecta a todos es si hay vida después de la muerte. Nos ha tocado hablar de este asunto en un momento dificilísimo, como es el que está viviendo este país y especialmente una región tan cercana y tan hermana como es Valencia. Así que no les voy a pedir un minuto de silencio, que es lo que se hace en muchas partes, pero sí les voy a pedir un aplauso de coraje, de dar las gracias a los equipos que están allí trabajando y de ánimo a las personas que están tratando de encauzar sus vidas y tener un futuro que es el que se merecen, sin lugar a dudas. Me acompaña Sara Fernández Escuer, que es la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza es la institución que ha promovido que el Encuentro Internacional de Ocultura llegue a la capital del Ebro. Muchas gracias. Y, por supuesto, le he pedido que nos dé unas palabras de bienvenida para este arranque. Sara. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Me he sentado para dejarle el protagonismo a Javier, porque realmente es el responsable, el culpable de que hoy se haya congregado aquí tanta gente. Hace unos años, ya 4 ediciones, como bien decía, que tuvo la generosidad de proponernos traer Ocultura a Zaragoza. La verdad es que no dejamos pasar la oportunidad y no estamos más que agradecidos año tras año de que siga apostando por Aragón, por su tierra, por nuestra tierra, para formar parte de esa agenda cultural que no se puede uno perder. De hecho, sé que aquí hay gente que viene de fuera de Zaragoza, que viene a disfrutar estos días con nosotros. Hablábamos antes con Javier, que es verdad que el tema de este año es un tema tabú, un tema realmente difícil. Y aun con todo, mira la expectación que, por supuesto, Javier y, por supuesto, los ponentes de hoy, pero también los de los próximos días han generado. Yo creo que al final, y el título también está muy bien puesto, no deja de ser una celebración de la vida y unas ganas de continuar, a veces de dar giros. Yo estoy convencida de que las experiencias que se vayan a compartir a lo largo de estos días a muchos les hará reflexionar, les hará replantearse muchas cosas, a otros no. Y sobre todo, algo de lo que nos gusta mucho en Zaragoza de Ocultura, por un lado, es que es pluridisciplinar. La verdad es que a veces uno piensa en literatura, pero al final la ciencia, el entretenimiento, muchas veces también distintas artes se mezclan en Ocultura, se descubren muchísimas cosas. Hay un público muy heterogéneo, también lo contábamos, por eso nos encanta que estos temas congreguen a tantas personas diferentes, porque al final se van a crear unos foros de debates muy interesantes. Y todo ello, como decías, gracias a Javier. Por eso, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, queremos darle las gracias una vez más por esta apuesta y espero de corazón que todos ustedes disfruten mucho de las jornadas y que sean, desde luego, enriquecedoras. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias.
Como estamos en la era digital, hemos creado un hashtag que es Ocultura Zaragoza 2024. Si van a tuitear o poner fotografías o vídeos, en fin, lo que sea en redes, les agradeceríamos mucho que lo incorporasen. Y, en fin, después de esta bienvenida que nos ha dado el Ayuntamiento de Zaragoza, quiero dar especialmente las gracias en este inicio de las jornadas a la Fundación Caja Rural de Aragón, que nos ha cedido por primera vez sus instalaciones en fin, en la calle Coso y este maravilloso salón modernista en el que estamos y donde se van a celebrar las 3 sesiones, tanto hoy miércoles como jueves y viernes, de este Encuentro Internacional de Cultura. Ya saben dónde está, ya saben dónde tienen su silla, por favor vuelvan en las siguientes jornadas. Por supuesto, también dar las gracias a las 2 editoriales que nos respaldan en esta ocasión. Son la editorial EDAF y la editorial Luciérnaga. Ambas son las editoras de los 2 autores que sembraron la semilla de la investigación médica y científica de la muerte, hasta su irrupción a finales de los años 60, en el caso de Elisabeth Kubler-Ross, y de 1975, mediados de los 70, por parte de Raymond Moody. El asunto de la muerte era un tema prácticamente de dominio religioso y filosófico, no de interés científico. Parece que el final de la vida marcaba también el final del interés del conocimiento humano y nos dimos cuenta que esto no podía ser así y estos 2 abanderados nos ayudaron a ello. Luciérnaga edita también desde hace algunos años esta colección de libros, Ocultura, se llama como nuestro evento, y de alguna manera es un escaparate al que se asoman ediciones internacionales de textos básicos no traducidos hasta ahora sobre cuestiones que nos importan. También queremos dar las gracias a nuestros partners en medios de comunicación, especialmente a Go Aragón. No sé si conocen la web, pero es una web que se publica en varios idiomas, que recoge información de lo que ocurre en tierras aragonesas para mostrarla al resto del mundo y han tenido desde siempre, desde el principio, la gentileza de acompañarnos y de impulsar estos encuentros. La revista Más Allá de la Ciencia también nos apoya en las tareas de divulgación y de difusión de este evento. Y este año se incorpora Abismo, que es un proyecto multimedia que ustedes pueden buscar en iVoox y en las redes sociales, que abandera Nacho Navarro y su equipo, y que son los responsables también de grabar todo lo que ocurra en estas jornadas para que próximamente ustedes puedan acceder a ello a través de los canales digitales habituales, YouTube, etcétera. Bien, Ocultura es una iniciativa que respaldan también 2 empresas que se dedican a la organización multimedia y de viajes, como son una que se llama Ocultura propiamente y Picatrix. También ellas han estado muy pendientes de este asunto. Y es un evento que en consenso decidimos que fuera homenaje a Raymond Moody y a Elisabeth Kubler-Ross. Les decía que Raymond Moody acaba de cumplir pues, prácticamente los 50 años de la finalización de un manuscrito revolucionario, que fue Vida después de la vida. Se publicó en España en 1975, desde entonces no ha dejado de estar en librerías. Es un libro en el que se sistematizaba por primera vez cuál era el proceso que vivían muchos pacientes que tenían experiencias cercanas a la muerte bajo condiciones de control clínico. Muchos de ellos en fin, contaban esas experiencias después de un paro cardíaco en una mesa de operaciones, por ejemplo, y siempre narraban lo mismo. Había una coherencia en los testimonios que hizo que el doctor Moody prestase atención a este asunto. Con el curso de los años, Raymond Moody publicó muchos más libros sobre el tema de vida después de la vida. Toda su biografía está centrada en este trabajo, en esta investigación, y algunos de ellos los compartió con Paul Perry. Paul Perry hace unos meses tuvo una conversación con Raymond Moody en la que se mostraban algunas características de su trabajo. Y he querido extractar algunas de esas respuestas para que ustedes vean qué es lo que está en la cabeza de alguien que lleva tantos años investigando la vida después de la vida.
Le pregunta Paul Perry a Raymond Moody qué nos sucede cuando morimos. Y él responde esto. What I think happens when we die is that we enter into another state of existence or another state of consciousness that is so extraordinarily different from the spatial and temporal frame of reality in which we exist in the physical world, that the language we have is not yet adequate to describe this other state of existence or consciousness. Hay algo que se produce también como una constante en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, y es que nadie sale indemne de una experiencia de este estilo. Cambian los valores, cambia la perspectiva sobre la vida, cambian a veces incluso las convicciones religiosas. Le preguntaron a Moody cómo nos transforma las experiencias cercanas a la muerte y él responde. The most prominent one is that whatever they had been chasing before, whether knowledge or fame or power or money or any of these other things, that when they come back, they say that the most important thing we can do while we're alive is to learn how to love. En la Europa medieval había un cuento que se transmitía prácticamente de boca a oído y que recorrió toda Europa, que era la historia de Túndalo. Llegó incluso al arte. De hecho, inspiró incluso algunas pinturas como las del Bosco. Era la historia de un hombre que era, en fin, un bala perdida, ¿no? Alguien que tenía una vida disoluta y pecadora, y al que Dios decidió castigar enviándole a la muerte para que viera cómo era el infierno y luego volviera para contarlo a sus amigos que eran igual de balas perdidas que él. En ese cuento se habla del túnel, se habla de un monstruo que está ahí esperando casi para devorar a los pecadores, y la moraleja, evidentemente, al regreso de Túndalo a la vida es obvia. Hay que cambiar si no queremos acabar en esas regiones diseñadas por el supremo hacedor para destruirnos definitivamente. Es curioso porque esa historia, de una u otra manera formulada, de una u otra forma, es una constante también en todas las tradiciones religiosas. A Moody, la investigación de este asunto y el acercamiento a estas historias terminó afectándole también a sus propios valores. Y lo resume así. The most powerful one to me has been that it really has convinced me of the importance of love. And I try in every day to be loving to people. I genuinely do try in my day-to-day interactions with people that I try to keep in mind that I will be seeing this again, and that I will be seeing this event not from the way I'm seeing it now through these eyes, but that I will be seeing this event through the eyes of the people with whom I've interacted. Amigo de Raymond Moody es nuestro primer conferenciante, José Miguel Gaona, que les presentaré en unos minutos, y él nos podrá confirmar si efectivamente el Dr. Moody se ha convertido en una criatura tan amorosa, ¿no? Él vive en Alabama, sigue escribiendo, sigue trabajando en esto, tiene 80 años ya. Él no ha podido acudir a este encuentro también en parte por lo largo que es un viaje desde la Alabama rural hasta Zaragoza, pero sabe de este evento evidentemente y del homenaje que aquí le rendimos. Les decía que cambian los valores, los de Moody también, y eso hace que muchos terminen preguntándose si todas estas historias que hemos convertido en religiones, todas estas aproximaciones que nos han hecho construir la figura de Dios o de los dioses en el mundo antiguo, proceden de este tipo de experiencias. Y en qué medida eso nos ayuda a comprender lo divino o lo trascendente, si es que esas experiencias cercanas a la muerte apuntan en esa dirección.
que hay algo más allá del mundo físico. Y lo resume así Raymond Moody. What I can honestly tell you from the bottom of my heart is that I accept that there is a God and I have a relationship with God and I talk with Him all the time. What I honestly don't know yet from the rational point of view is whether life after death is in His plan or not. And it may well be, if you think about it, that God has something in mind for us that is even more remarkable than what we might call a life after death. In other words, I love God, have a trusting relationship with God. He hasn't told me anything yet about an afterlife. I'm just going to have to wait and see. Esperar y ver, eso nos va a tocar a todos. Nuestra siguiente homenajeada en este encuentro, y será un nombre que aparecerá una y otra vez seguro a lo largo de las próximas sesiones, es Elizabeth Kubler-Ross. Ella se anticipó a Raymond Moody y, de hecho, cuando ella publica su primer libro, es un libro sobre el duelo, se da cuenta de que hemos convertido la muerte en un tránsito poco piadoso. En la sociedad moderna nos quitamos a las personas que han fallecido rápidamente de delante, no practicamos el duelo, los hospitales son fríos para vivir ese momento. Y ella lo ve con la preocupación de una médico que está trabajando con cuidados paliativos y con personas que están a punto de fallecer. Y escribe sobre la necesidad de cambiar el paradigma. Y gracias a sus libros, leídos por millones en todos los países del mundo, se ha cambiado de alguna manera el trato que se dispensa a las personas que están en el trance final de sus vidas. Curiosamente, en aquel libro de 1969, ella incluyó un capítulo sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero el editor no se lo quiso publicar, porque en 1969 ese tema era marciano. Nadie podía darle un crédito a ese tema y pensaban que iba a desacreditar, le iba a quitar peso al resto de la obra de Elizabeth Kubler-Ross. El editor se equivocaba y al final tuvo que ceder y Elizabeth terminó publicando muchas cosas sobre experiencias cercanas a la muerte. Nos dejó Elizabeth en 2004, murió con 78 años, ella era de Zúrich, de Suiza, trilliza, la educaron con sus hermanas, vistiéndolas de la misma manera, regalándole las mismas cosas por Navidad, matriculándolas en el mismo colegio, llevándolas a la misma clase. Y Elizabeth tuvo al final un problema de identidad mayúsculo, que se ve también como, de alguna manera, trata a lo largo de sus obras y le ayuda a comprender también algo tan importante para enfocar el asunto que nos ocupa, como es el de la identidad, la autopercepción. Elizabeth ha dejado una fundación que se ocupa de trabajar con su legado actualmente y su hijo, Ken Ross, ha tenido la amabilidad de enviarnos un mensaje en vídeo para en fin, darles a ustedes la bienvenida a este encuentro y de alguna manera también respaldar este apoyo que estamos dando a Elizabeth Kubler-Ross.
Bien, también les digo, por si de repente tienen interés en algunos de estos libros o en los de los conferenciantes, vamos a tener siempre una librería permanente en la parte de atrás del evento para que ustedes puedan participar. Y llegamos a ese punto en el que quiero presentarles cómo van a ser estas jornadas. Hoy abriremos con José Miguel Gaona, que nos va a dar la conferencia inaugural, donde nos hablará de Al otro lado del túnel. Tiene que ver con sus investigaciones en este campo, investigaciones de carácter científico en la vanguardia de este asunto a nivel mundial. Creo que les va a fascinar. Tendremos también esta tarde una aproximación ocultural, la cultura de lo oculto, a la figura de Marcel Proust, el escritor. En busca del tiempo perdido, su gran obra universal está llena de alusiones a lo trascendente, a las ciencias psíquicas que se comenzaron a desarrollar a finales del siglo XIX y principios del XX, y por supuesto a su preocupación por el más allá. El enfoque de Bertrand Meest, que es nuestro invitado especial internacional en estas jornadas, es absolutamente increíble y maravilloso. Se escapa de los convencionalismos de la crítica literaria y nos lo va a explicar. En la jornada de mañana tendremos a otro psiquiatra, José Miguel Gaona es psiquiatra, también lo es el invitado que abrirá la sesión de mañana, Javier García Campayo. Él es catedrático de la Universidad de Zaragoza y nos hablará de los paralelismos entre los sueños lúcidos, que es su investigación, su especialidad científica, y las experiencias cercanas a la muerte. ECM son las siglas que ustedes van a llevarse consigo sin duda en estas jornadas. También tendremos una aproximación a Aragón y el más allá con Carlos Bogdani, se lo recordarán los de Zaragoza de hace muchos años, sin duda. Su programa Cuarta Dimensión tuvo más de 1.600 emisiones en Radio Heraldo y se convirtió en un clásico de las noches aragonesas vinculadas con el misterio. Él vivió muchas cosas que nos permiten intuir la frontera que hay más allá de lo físico y nos hablará de ello. Y Nacho Navarro, que lo conocen también ustedes por Abismo, por sus colaboraciones en Cuarto Milenio, por sus intervenciones en programas de televisión como Antecesor en la televisión aragonesa, increíble, sobre los reyes de Aragón, una investigación antropológica de primer orden. Bien, pues Nacho Navarro no podrá acompañarnos mañana físicamente porque está en estos momentos ayudando al equipo de Iker Jiménez en la gran operación de ayuda que se está haciendo en Valencia, pero lo tendremos en imagen para que nos cuente lo que ha aprendido incluso en las últimas horas sobre la muerte, eso que él lleva tantos años investigando y nos contará por qué. En la sesión del viernes nos acercaremos al fenómeno de la muerte desde la perspectiva del arte y de las expresiones culturales más diversas, como el cine. Nos va a acompañar Belén Rueda, la actriz, la queridísima actriz, que hace poco impulsó una película llamada Fenómenas, sobre el equipo de investigación de fenómenos paranormales del padre José María Pilón, jesuita que durante muchos años, desde el año 87, se dedicó a investigar altruistamente casas encantadas y fenómenos paranormales y que Belén, bueno, a la manera cinematográfica nuestra, digamos que compuso en una película llamada Fenómenas, donde encarnaba a Sol Blanco Soler, que es una de las miembros de aquel equipo del padre Pilón, y a otros como Aldo Linares o Piedad Cabero, que los tendremos en este escenario. Y por último tendremos también a Antonio Resines, el actor, también queridísimo, muy amigo de Belén, participaron juntos en la serie Los Serranos, ¿se acuerdan? Antonio Resines ha estado 4 veces al borde de la muerte y ha tenido experiencia cercana a la muerte. Y creímos oportuno escuchar un testimonio de primera mano de una cara como la suya, conocida y querida, para que nos acerque a ese momento y en qué medida a él también le transformó y en qué medida se cumplen en él todas las observaciones, por ejemplo, del doctor Moody, cuando en fin, clasifica los efectos que surgen alrededor de las experiencias cercanas a la muerte. Yo les acompañaré durante todas estas jornadas, como siempre. Bien, otra cosa más. Hay
un dossier que se ha elaborado de hemeroteca por parte de dos queridos amigos, Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma. Ellos son compiladores de información de hemeroteca y han hecho un dossier descargable en Internet de 700 artículos publicados desde los años 70 hasta nuestras fechas sobre este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Si quieren ustedes darse una gran panzada a leer cómo ha evolucionado todo esto, conocer entrevistas con Raymond Moody, con Elisabeth Kubler-Ross, publicadas en prensa durante todos estos años, ese dossier se lo pueden descargar cuando quieran. No lo hagan en el móvil porque pesa mucho, pero bueno, ahí tienen el enlace si quieren capturarlo con sus dispositivos, y si no, en ese enlace, ocultura.com/proyección astral-FM, ahí pueden descargárselo sin ningún problema.